Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor. En esta oportunidad tengo un problema con el sensor de oxígeno de un Renault Logan. En especial, este Renault Logan posee el motor K7M, el 1.6 8 válvulas. En el escáner me indica que tengo problemas con el circuito de calentamiento, circuito abierto o cortocircuito a masa en la sonda anterior o el sensor de oxígeno anterior. Me indica que tengo problemas con el circuito del calentador de la sonda anterior. Esto quiere decir que es el sensor de oxígeno que está a la salida del escape antes del cuerpo catalítico o del catalizador de este motor. En este video voy a explicar cómo probar este sensor o cómo probar este circuito del calentador. También te voy a demostrar el orden de los cables del conector del sensor. Si tienes alguna duda con respecto a esto, quédate hasta el final porque te voy a dar datos interesantes. Esto es un Renault Logan con el motor 1.6 8 válvulas o como también se le conoce el K7M. El sensor de oxígeno tiene como función determinar la cantidad de oxígeno en los gases de escape, enviándose una señal de voltaje a la computadora para que ésta recopile dicha información de este sensor y de varios sensores del motor y así determine la inyección de combustible hacia la cámara de combustión. Como tenemos problemas en el sensor de oxígeno anterior, es el que está cerca a la salida del escape, el que está antes del cuerpo catalítico. En especial, este sensor posee 4 cables, 2 cables blancos, uno negro y uno gris. Los 2 cables blancos son del circuito del calentador. El cable negro es la señal de salida y el cable gris es la tierra o la masa de dicho sensor. Como sabemos que tenemos problemas con el circuito del calentador, que para este sensor son los 2 cables blancos, vamos a revisar que el circuito del calentador esté en perfecto estado o que no esté abierto. Si está abierto, está malo. Si tiene resistencia o tiene continuidad, dicho circuito estaría bueno. Es lo primero que vamos a revisar, ya que en el escáner me indicó que teníamos problemas con el circuito de calentamiento del sensor de oxígeno anterior. Como te dije, este elemento calentador es especial para estos sensores de oxígeno, para que el sensor de oxígeno llegue a su temperatura de trabajo lo más antes posible y envíe así de manera precisa la señal hacia la computadora. Yo me voy a ayudar de un multímetro, lo voy a colocar en escala de Ohm, específicamente en continuidad. Aquí lo tenemos en on continuidad. Para que el video se me haga más fácil o para yo poder filmar de mejor manera, me ayudo de 2 cables y lo coloco en los 2 pines de los cables blancos. En los 2 pines de los 2 cables blancos, sin que se vayan a tocar. Y en el multímetro me está indicando que no tenemos continuidad, que este circuito del elemento calefactor está abierto. Evidentemente, el escáner me arrojaba que teníamos un cortocircuito a masa o que el circuito estaba abierto y evidentemente el circuito del elemento calefactor de mi sensor de oxígeno está abierto. Por ende, la información que va a ser enviada hacia la computadora por este sensor se va a tardar más tiempo y la computadora me va a indicar estos 2 errores de avería. La luz del check engine se va a encender, el consumo de combustible también se va a elevar. Tenemos uno aquí de prueba. Aquí tengo un sensor de oxígeno de prueba, ya no los han traído. Es igualito al anterior, simplemente que este es un poquito más largo. Lo voy a tirar, el viejo lo voy a colocar hacia un costado. Me ayudo de los 2 cables para revisar la resistencia en el sensor de oxígeno nuevo, sin que se vayan a tocar. En los 2 cables blancos tengo evidentemente continuidad y la resistencia es de 6.2 ohm. Esto quiere decir que este circuito del calentador
de este sensor de oxígeno está bueno, está en perfecto estado. Dicha resistencia va a variar dependiendo el fabricante, pero este sensor de oxígeno que nosotros hemos adquirido es completamente original. Así que la resistencia para tu Renault también tiene que oscilar dentro de los 6 a 7 ohm. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a instalar el sensor de oxígeno nuevo. Ya lo hemos instalado. Ahora vamos a proceder a revisar que las señales que llegan al conector del sensor de oxígeno sean las indicadas. Para ello vamos a abrir el switch y lo vamos a colocar en posición de on, pero con el motor apagado. No vamos a encender el motor, vamos a colocarlo en posición de on con el motor apagado. Que todos los testigos enciendan en el tablero. Ahora sí me voy a ayudar de un multímetro para revisar que los valores que llegan al conector del sensor de oxígeno sean los indicados. Multímetro en escala de voltios, cable negro del multímetro al negativo de batería, y con el rojo voy a determinar que todo esté llegando en perfecto estado. En el primer cable que vamos a revisar de arriba hacia abajo, tengo un voltaje muy mínimo. Esto entonces quiere decir que tenemos tierra o masa. Este sería el cable gris del sensor de oxígeno. En el segundo cable, de arriba hacia abajo, tenemos 0.3 voltios. Esto me indica que este es la señal de salida, o sea, el cable negro. En el tercer cable, de arriba hacia abajo, vamos a tener un voltaje de 4.3 voltios. Esta es la señal de activación del circuito del calentador. La computadora va a controlar esta señal de activación, va a encender y apagar, el circuito del calentador cuando ya ha llegado a su trabajo óptimo, para que el circuito del calentador no esté completamente encendido todo el tiempo. En algunos vehículos más viejitos vamos a tener tierra o masa. En el último cable tenemos los 12 voltios del circuito del calentador. Entonces tenemos todo evidentemente. En este conector del sensor tenemos todo evidentemente. 12 voltios del circuito del calentador, los 4 voltios que son la señal de activación del circuito del calentador, la tierra o masa, y la señal de salida, que oscila entre los 0.3 a 0.5. En el primero tenemos tierra o masa, cable gris. En el segundo, señal de salida, 0.3 voltios. En el tercero tenemos el voltaje de activación, y en el último tenemos el voltaje del sensor o del circuito del calentador, discúlpeme, que son los 12 voltios de alimentación del circuito del calentador. Así mismo van. Tenemos tierra o masa, tenemos la señal de salida y señal de activación y los 12 voltios del circuito del calentador. Así es como tienen que estar los cables o los valores en el conector del sensor de oxígeno. Como sabemos que el cable negro es la señal de salida, lo vamos a intervenir. Pero antes hay que conectar el conector con el sensor de oxígeno. El cable negro es la señal de salida que va hacia la computadora. Yo lo intervine por el otro costado, que es el cable azul. Viene siendo el mismo, ya está conectado el sensor con el conector. Y me voy a ayudar del multímetro. Intervine el cable negro con el cable rojo del multímetro. El cable negro del multímetro está en el negativo de batería y mi multímetro está en posición o en escala de voltaje. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encender mi vehículo, lo vamos a encender, y la señal de salida del sensor de oxígeno se me tiene que ver reflejada en el multímetro con el cual yo estoy probando. Pero antes vamos a eliminar los códigos de avería en el escáner o por medio del escáner, los cuales están totalmente en la memoria de la computadora o de la SM de este vehículo. Vamos a proceder a eliminarlos para así proceder a encender este vehículo y terminar con este excelente video. Ya lo hemos eliminado y ya no hay códigos de fallo.
ya no hay código de fallo, ya que hemos reemplazado el sensor de oxígeno y este circuito del calentador sí estaba en perfecto estado. ¿Qué haremos? Pues vamos a encender este vehículo de una vez por todas. Ya encendido sin ningún inconveniente, simplemente que teníamos alto consumo de combustible. Al encenderlo, y como ya tenemos intervenido el cable negro del sensor de oxígeno, en el multímetro va a comenzar a oscilar el voltaje. Esto me indica que mi sensor de oxígeno está trabajando de manera correcta. Esta oscilación que me está presentando el multímetro es la señal de salida que va hacia la computadora. Me está indicando que tenemos mezcla rica o mezcla pobre. Se determina como mezcla rica cuando el voltaje es superior a los 0.5 voltios y se determina como una mezcla pobre cuando el voltaje es menor a los 0.5 voltios. El sensor de oxígeno trabaja de manera ideal o de manera perfecta cuando en el rango de un segundo expresa una mezcla rica y una mezcla pobre. Ese es el trabajo ideal de estos sensores de oxígeno. El rango estimado de oscilación está dentro de los 0.1 a los 0.9 voltios. No puede superar el voltio. Entonces, si supera el voltio, vamos a tener que nuestro sensor de oxígeno está trabajando de manera incorrecta. Ese es el dato interesante. En el multímetro me está expresando lo mismo que me está expresando en el escáner. En este momento voy a colocar el escáner en modo gráfica y si usted ve me está oscilando dentro del rango o dentro de los parámetros, dentro de los 0.1 a los 0.9 voltios. La señal de salida de este sensor se verá expresada en el escáner como una onda senoidal dentro de los parámetros, dentro de los 0.1 a los 0.9 voltios. El dato interesante o lo que tienes que tener siempre en cuenta es que este sensor de oxígeno, cuando tú enciendes el vehículo, tiene que oscilar o una mezcla rica o una mezcla pobre. La computadora del motor recopila esta información. Cuando tenemos una mezcla pobre determinada por el sensor de oxígeno, la computadora inyecta más gasolina. Cuando tenemos una mezcla rica, inyecta menos gasolina. Por eso es importante este sensor de oxígeno. Si este sensor de oxígeno arroja informaciones erradas hacia la computadora, vamos a tener alto consumo de combustible. Muchas veces no es el sensor de oxígeno. Si nosotros tenemos una entrada de aire alterna al múltiple de admisión, vamos a tener la relación de aire-combustible errada. Entonces vamos a tener más oxígeno en los gases de escape. La computadora que va a hacer inyectar más gasolina. Eso es lo que tienes que tener en cuenta en el momento que vas a diagnosticar un sensor de oxígeno. En esta oportunidad es muy fácil. ¿Por qué? Porque el escáner me indicó que tenía problemas con el circuito del calentamiento o del calentador de este sensor. El elemento calefactor de mi sensor de oxígeno estaba fallando. Tardaba en enviar las señales hacia la computadora. ¿Por qué? Porque mi sensor de oxígeno no estaba calentando de manera rápida, de manera pronta, y las señales no estaban siendo enviadas hacia la computadora como está acostumbrado a hacerlo mi sensor de oxígeno. Entonces, este es el video. Tienes que tener mucho cuidado. No reemplaces los sensores de oxígeno simplemente por reemplazarlos. Si te ayudó este video, si te gustó, si te informó, espero tu like, tu suscripción a nuestro canal. Recuerda que somos Emilio Motor en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y ahora también en TikTok. Este fue el diagnóstico del sensor de oxígeno de un Renault Logan con el motor K7M, el 1.6, 8 válvulas. Hasta la próxima.